Bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios con referentes nacionales e internacionales en el ámbito tributario. Nuevamente le damos la bienvenida y le damos las gracias, como siempre, al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, CEATS, y a la Universidad de 3 de Febrero, por habernos dejado, junto con Carlos Rubinstein, que es el director, moderar este espacio para todos ustedes. En los ciclos anteriores que hemos tenido, hemos viajado desde lugares remotos como los seminarios que tuvimos de aproximaciones internacionales del sistema tributario chino, hasta Italia, España, bueno, distintos tipos de seminarios que también dieron profesionales del CIATS para todos ustedes, así que para nosotros es un orgullo poder continuar con esta actividad. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gabriel, un gusto, Agustín, de tenerte. Es un gran comienzo porque vamos a tratar un país que por excelencia funciona muy bien en la administración tributaria y es una alegría que lo tengamos a Agustín para que nos cuente un poco cómo se desarrolla esa administración. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a contar un poco quién es Agustín. Agustín, para que todos ustedes sepan, es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es máster en Derecho Societario de la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario del ECAE, máster en Tributación Internacional de la Universidad de Melbourne de Australia. Dentro de su carrera profesional fue relator en el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, fue asesor y primero relator en ARBA, en el Departamento de Apremios y Recursos, después fue asesor de directorio ejecutivo de ARBA, a la vez trabajó en importantes estudios de abogados, hoy en día trabaja para Global VAT Compliance en La Haya, Países Bajos. Además de eso, tiene más de 20 publicaciones, es columnista de diarios acá en Argentina, habla 4 idiomas, inglés, francés, italiano y holandés. Así que para nosotros es un gusto que estés con nosotros para hablar un poco sobre los Países Bajos, y seguramente nos vas a contar un poco de qué se trata y el tema del reinado también, que tenemos a Máxima entre nosotros, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas tardes para ambos, Gabriel y Carlos. Y un agradecimiento para el CEATS y para la Universidad de 3 de Febrero por la oportunidad, por la posibilidad de contar mi experiencia y de hablar del sistema tributario de los Países Bajos. La verdad que bien, bastante emocionado por poder compartir mi experiencia. Eh, como, aparte, más que nada con el CEAT, conozco mucha gente, ex compañeros, colegas, que han hecho posgrados con el CEAT y con UNTREF. Como bien decía Gabriel, yo trabajé en ARBA, fui auxiliar de relatoría en el Tribunal Fiscal, sé lo que es estar en una administración subnacional, las ventajas, desventajas, los problemas, el día a día. Y bueno, ahora me encuentro, si bien trabajando en Argentina, porque vine de visita, pero estoy actualmente trabajando en los Países Bajos, en una compañía que se llama Global Bad Compliance, que es una compañía que se dedica al compliance, al control de cumplimiento de lo que vendría a ser el IVA, el VAT, son las siglas del IVA en inglés, y se dedica eh, para hacer el compliance del IVA transnacional, en operaciones transnacionales de compañías, más que nada con base en Europa y en Estados Unidos, que hacen exportaciones a Europa, con otras compañías que se dedican a la venta a través de Marketplace, como Amazon, eBay, Real en Alemania, vendrá a ser acá, bueno, Mercado Libre. Perdón por la publicidad, pero es para dar una idea, que hacen operaciones, transacciones, transmisiones de bienes intrajurisdiccionales. También la Unión Europea tiene un régimen bastante en particular, luego espero poder hablar de eso. Y fundamentalmente trabajamos con compañías que prestan servicios digitales. Y con eso a casi alrededor de todo el mundo, en los 5 continentes, en 60 países, por servicio digital, le hace compañías que se dedican a hacer, que proveen streaming, servicio cloud, nube, videojuegos, software, un montón. Luego hay software como infraestructura,
y eso es como un boom. Y ahora también, bueno, se agrega, además del IVA, se está agregando el impuesto a la renta digital, que se está discutiendo por la acción 1 del BEPS. Estamos trabajando con India. También hacemos un poco de planificación, pero básicamente es relacionado con el IVA, transnacional, en operaciones transnacionales, mayoritariamente la prestación de servicios digitales. Si ustedes quieren, preparé unas presentaciones, unas diapositivas en PowerPoint, podemos ir con eso punteando temas. Un momento, voy a compartir mi pantalla. No sé si... Sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, Cualquier perfecto, cosa, perfecto. cualquier cosa me interrumpen si hay alguna duda o no quedó algo claro, porque es bastante complejo. Yo quisiera compartir para que tengamos entre todos una noción de cuando hablamos de los Países Bajos, de qué estamos, o sea, con qué lo podemos comparar o qué es lo que podemos ver. Los Países Bajos tienen 17.314.000 habitantes más o menos según el último censo, que es una suma similar a lo que es una población similar a lo que es la suma de Provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En superficie es una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados. Es como 3/4 parte de lo que es la provincia de Jujuy. Lo que lo hace el estado más densamente, el estado no principado, porque si uno excluye Andorra, San Marino, etcétera, es el estado más densamente poblado de Europa. Y dentro de eso hay una zona que se conoce como el Randstad, que es un cuadrilátero entre las ciudades de Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, que es donde está casi 7 millones de habitantes, con lo cual la densidad poblacional es enorme, un gran problema para el coronavirus también, pero da la pauta también un poco, no solo de la actividad económica, sino también de la infraestructura que tiene. Los Países Bajos, no lo dice en la diapositiva, pero cuenta con uno de los puertos más importantes del mundo, en el top 3 de los más activos, el más importante de Europa, que es el Rotterdam, con un aeropuerto como Schiphol, que es el aeropuerto con mayor conexión directa de Europa. Si bien no es el que tiene más tráfico aéreo como Frankfurt o Londres, sí tiene mayor conectividad directa, la infraestructura es abrumadora en trenes, en autopistas, en canales. Es realmente interesante cómo se han estructurado de esa manera. Los Países Bajos, una aclaración, no es Holanda. Muchas veces que me pasa me dicen, no, Holanda en rigor son 2 provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur. En Holanda del Norte la ciudad principal es Ámsterdam, pero la capital es Haarlem. En Holanda del Sur es Rotterdam. La capital técnicamente es Ámsterdam, pero el asiento de gobierno, por una cuestión histórica entre la Casa de Orange y la ciudad de Ámsterdam, el asiento de gobierno es La Haya. No es muy realista Ámsterdam. Además, son 12 provincias, 2 son Holanda del Norte y Holanda del Sur. Además tienen 3 municipios de ultramar, que son Bonaire, Saba y San Eustatius, que son municipios asociados. ¿Por qué esta distinción? Y luego voy a hablar de las Antillas, porque en general lo que es la legislación tributaria de los Países Bajos se aplica a los Países Bajos continental. No esos 3 municipios que son como municipios asociados. Un tanto pasa con Martinica y Guadalupe con los franceses o la Isla Reunión. O sea, hay cosas que se aplican de la tributación y hay cosas que no se aplican. Por último, también hay que distinguir lo que antes eran las Antillas holandesas, a partir del 2010 hubo un desmembramiento, pero los Países Bajos son un país constitutivo del Reino de los Países Bajos. En el Reino está Aruba, Curazao y Saint Martín, que también, excepto que expresamente seguían los tratados de doble tributación o la legislación comunitaria europea, no se aplican a esos estados. Un poco pasa, si se quiere,
como en el Reino Unido, en Gran Bretaña e Inglaterra, los distintos niveles de denominación. El problema acá es que el Reino de los Países Bajos está constituido por los Países Bajos, entonces hay mucha tautología. Los Países Bajos es una monarquía constitucional, jefe de Estado es Guillermo Alejandro, el esposo es Máxima. Sin embargo, la jefatura del gobierno está en cabeza del ministro, presidente, el Consejo de Ministros. Es un legislativo bicameral, que si bien es un país unitario, se dice que es un país unitario descentralizado. Hay ciertas cuestiones que están delegadas en las provincias y en los municipios, pero principalmente en los municipios. Tienen mucho poder de decisión los alcaldes, Burgermeister. Esto se vio muy fuerte cuando fue lo del COVID. En cuanto a tributos, la distinción prácticamente queda, la mayoría de los tributos queda en cabeza del gobierno nacional. Tiene un impuesto a la renta, como nosotros tenemos ganancias, IVA, impuesto a las herencias y donaciones, impuesto a herencias, donaciones, regalos, premios, el nombre más completo, un impuesto a los caminos y carreteras, que esto es una discusión también si no es una tasa, pero en general lo cobra el gobierno nacional y para mí luce más como un impuesto que como una tasa. Tiene un impuesto a la transferencia de inmuebles, vendría a ser como un ITI. Todo eso está en cabeza de lo que vendría a ser la FIP, o el servicio de la agencia tributaria, que se llama Belastings, que es el servicio tributario, eso vendría a ser la traducción. A nivel municipal está el impuesto inmobiliario y la gran mayoría de las tasas administrativas. La principal es la gestión de residuos, que lo cobra el municipio. Hay un tercer organismo que es autárquico, que es el ente autárquico más antiguo de todos los Países Bajos, que es incluso 500 años más antiguo que la independencia de los Países Bajos, que es el impuesto sobre el agua, sobre la gestión del agua, que lo cobra el ente regulador de las aguas, más conocido como Waterscat, que data de ese impuesto y ese organismo del siglo XIV. En lo que hace a la tributación internacional, y lo hace atractivo, y es uno de los motivos que me motivó a mí, me movilizó a ir a trabajar, a vivir a los Países Bajos. Los Países Bajos tienen la mayor red de tratados para evitar la doble imposición en el mundo. Actualmente lo tienen en vigencia con 97 estados. Y hay alrededor de otros 30 tratados, ya sea de reforma o nuevos tratados, pendientes de entrar en vigor, y todos esos 30 dependen del otro país, no de los Países Bajos. Ellos tienen una idea, más que nada a partir de la década del 80, de abrir la economía, de lograr que las compañías madres se ubiquen en los Países Bajos, que aprovechen de la red de la infraestructura y de logística y de los beneficios fiscales. En esta red, y asimismo en esta política, en este consenso, porque en general toda la política, ya sea la política en general, la política económica, la política tributaria, necesariamente pues un sistema parlamentario requiere y lleva consensos, la población espera consensos. Ellos tienen una política en cuanto a los tratados de doble tributación de permitir enviar a los Países Bajos y remitir desde los Países Bajos renta por dividendos, renta por intereses y renta por regalías al 0%, dadas ciertas condiciones, lo que lo hace muy atractivo para multinacionales, para hacer que los Países Bajos sean la cabeza o la cabecera de playa en el desembarco europeo de muchas compañías. En ese sentido hay una competencia con Irlanda, pero históricamente los Países Bajos tienen una tradición mucho más grande, más estabilidad política y más estabilidad económica incluso que Irlanda. Yo me acuerdo perfectamente cuando estudiaba en Australia que los australianos
persistentemente, o hablaban, teníamos el equipo de lo que vendría a ser de la FIP australiano, que es el ATO, que trataban de renegociar el tratado de doble imposición con los Países Bajos, porque lo que ellos detectaban es que muchas compañías americanas, en vez de utilizar el tratado de doble imposición entre Australia y Estados Unidos, incorporaban una compañía en los Países Bajos y trataban de tomarse una especie de forum shopping, pero de tratados. Hacían base en los Países Bajos y de los Países Bajos operaban con Australia. ¿Por qué? De Australia remitían al 0% a los Países Bajos y de los Países Bajos remitían al 0% a Estados Unidos. Lo mismo con Suiza, con Canadá, con un montón de países. Lo hace muy atractivo en ese sentido. Yo, lo que sí del sistema tributario me interesa, los dos, tratar o comentarles un poco de los dos impuestos más importantes en general, el impuesto a la renta y el IVA. Después, bueno, en función de eso, hacer ciertos agregados, porque para condensar toda la información en las diapositivas es bastante complicado. Y obviamente que si hay alguna pregunta, consulta, no hay ningún problema. En cuanto al impuesto a la renta, los sujetos pasivos es bastante similar a lo que pasa en Argentina. Hay, por un lado están las que son las sociedades, que responden, ellos lo dividen, si quiere, en tres grupos. Las personas físicas, las compañías que cotizan en bolsa, que son NB, son, bueno, las más conocidas que tenemos en Argentina, que uno sabe, Philips, por ejemplo, Booking, que también es neerlandesa. Unilever, hay todo un tema, que luego cuando abre de la declaración de los grupos societarios o de las opciones que tiene el grupo societario, voy a comentar qué es lo que está pasando con Unilever. Shell, por ejemplo. Luego están las compañías que tienen responsabilidad limitada, como vendría a ser las SA, que son las BD, B larga, B corta. Las sociedades comanditarias no son tan comunes como en el derecho, en el common law, en el Reino Unido, en Australia, en Irlanda. O sea, hay mucho aprovechamiento de, en inglés vendría a ser las partnerships. Y las cooperativas y mutuales. Estas están por un lado porque hay una presunción de que todas estas entidades se dedican a realizar negocios y que lo realizan con todo su patrimonio. Por otro lado están las asociaciones, las fundaciones, las empresas públicas y las asociaciones de desarrollo de vivienda, que son de vivienda social. Es un sistema bastante complejo, la vivienda social, que tienen otro tipo de presunción, o se entiende que no realizan actividad económica, no vendrían a ser sujetos pasivos. Entonces hay que verificar que se dediquen a la actividad económica y hay que ver con qué parte del patrimonio desarrollan esa actividad económica. La residencia es algo clave en todo lo que es el esquema tributario de los Países Bajos, porque ser residente de los Países Bajos implica poder aprovecharse de un montón de beneficios. En general, en principio, lo que ellos dicen es que toda compañía o toda entidad que está registrada en lo que vendría a ser en la Cámara de Comercio, lo que vendría a ser acá el IGJ o personas jurídicas en provincia de Buenos Aires o equivalentes en otras provincias, son residentes en los Países Bajos. Es un principio muy relativo. Después tienen también una presunción, porque ellos veían los Países Bajos con sus municipios de ultramar y también con los otros países constitutivos del reino de los Países Bajos, veían que había mucho aprovechamiento. Tienen ciertas... tienen presunciones de que son residentes en los Países Bajos continental, no en esos municipios, o en Curazao o en Aruba. Si tienen un cierto nivel de actividad en los Países Bajos, o si la tenencia accionaria está relacionada en los Países Bajos, o dejan de considerar que están
en los territorios de ultramar sí la tenencia accionaria es de otro país. En definitiva, para saber si una compañía es residente, una persona jurídica, persona ideal, es residente en los Países Bajos o no, ya sea que esté incorporada o no, el examen que siempre hace el Belastingdienst, o con el que en definitiva se termina realizando, es si tiene la administración efectiva o el management efectivo en los Países Bajos. Otros indicadores siempre están: la residencia del directorio y de los accionistas, el lugar de celebración de las asambleas o de las reuniones de directorio, la ubicación de patrimonio, ubicación del libro de contar. Esos son índices. Pero ellos, cuando digo ellos, la autoridad tributaria mira mucho el tema de la administración efectiva y el management. Que eso implica contratar muchos empleados y, bueno, eso me va a dar pie cuando hable de las diferencias que hay entre las alícuotas, entre las compañías y las personas físicas. En cuanto a las personas físicas, no hay una regla clara que diga una persona que tiene un domicilio, sino que la regla del impuesto a la renta sostiene que hay que ver, hay que tenerlo en cuenta según los hechos y las circunstancias. En general es el domicilio, el hogar permanente o el centro de intereses de esa persona. Otros indicios es donde viven el cónyuge y los hijos, o donde trabaja, en donde presta servicios, o de donde obtiene la renta. No hay tanto problema porque en el impuesto de la renta de las personas físicas está más que nada focalizado a los empleados. El periodo fiscal es anual, es el año calendario, es como Argentina. Las escalas son progresivas. Si me deja, tanto para las compañías, para las personas físicas. Para las compañías es menor, por eso yo le decía que tienen muchos beneficios. La idea es que lo que sostienen internamente es que es más difícil fiscalizar a las empresas, porque es algo ideal, no es algo tangible como una persona física. Y aparte hacen hincapié que para ser considerado residente hay que tener la administración, se tiene que desarrollar una actividad económica efectiva en los Países Bajos. Entonces, graban demasiado a las personas físicas. O sea, hay una diferencia en las alícuotas, es mucho más grande la presión en el impuesto a la renta sobre las personas físicas que sobre las entidades. Entonces, un 15% si es hasta 245.000 euros, la renta gravable anual, y luego es un 25% si se supera ese número. En cambio, para las personas físicas arranca de 9,45%, que es hasta 35.129 euros, y luego ya es 37,10%, y bueno, el tramo superior es 45,5%. Tienen escalas progresivas, pero es mucho más fuerte, si no es que es mucho más fuerte la presión que se hace sobre los individuos. Sumado a esto, hay quienes ubican también lo que es el impuesto al trabajo. En Argentina los aportes y las contribuciones lo ubican, está en una sección de la ley del impuesto a la renta, pero también es mucho más grande, es mucho la presión que hay. O sea, lo que ellos sostienen es que, en definitiva, como es la empresa quien retiene o paga, o sea, está en el recibo de sueldo, si bien las compañías no tienen mucha carga en el impuesto a la renta corporativo, sí lo tienen en forma indirecta por la contratación de sus empleados, que es necesaria para poder decir o sostener que son residentes fiscales en los Países Bajos. En cuanto a la renta gravada, es similar el principio en que es renta universal.
no se computa del que se considera residente, también no lo dice ahí, pero el que no es residente y tiene renta en los Países Bajos tiene que pagar el impuesto por esa renta, no se computa la renta proveniente de un establecimiento permanente en otro país, excepto que se considere como un país de baja tributación. Mucha gente en Europa se ríe de esto porque dice los Países Bajos hablando de un país de baja tributación. Bueno, ellos, hay distintos criterios para ver cuándo es un país de baja tributación. No es que tienen un listado, sino que básicamente el primer criterio o el principal criterio es que ese país grave al impuesto a la renta con una alícuota de 10 o menos, 10% o menos. Lo mismo en Argentina, el impuesto a la renta es la renta computable menos las pérdidas y pérdida de ese ejercicio y créditos anteriores. Los quebrantos se pueden utilizar hasta 6 años después. Si es un quebranto anterior, una reforma del 2019 que modificó las alícuotas, modificó un montón de cosas, los quebrantos anteriores pueden ser hasta 9 años utilizados, y también puede ser utilizado hacia atrás, cual genera un montón de problemas con las declaraciones juradas. Finalmente hay un punto que es utilizado, que es muy interesante, donde más juego hacen dentro de todo, es que los grupos societarios se pueden registrar como grupos, pueden declarar en el impuesto a la renta como grupo. Esto implica, por ejemplo, que está el caso que surgió el año pasado y generó mucha controversia en los Países Bajos, que Shell Central se tomó 300 millones de euros de quebranto por distintas subsidiarias de Shell alrededor del mundo. O sea, uno se puede traer las ganancias computables mundiales que sean grabables en los Países Bajos, pero también los quebrantos. Pero principalmente siempre es los quebrantos. En ese caso fue el caso de Shell, que hizo de esa manera. La otra situación que yo quería comentarles, que tiene una actualidad, todavía se sigue discutiendo, hubo elecciones parlamentarias en marzo, pero el año pasado también se estuvo hablando por la cuestión de la residencia, es el de Unilever. Unilever es como Shell, tiene un capital y un directorio prácticamente mitad y mitad neerlandés y británico. Con el Brexit, las compañías tenían que elegir para poder ser consideradas compañías de la Unión Europea. Esto es importante, bueno, lo voy a contar un caso, es importante porque en la producción de mercadería es importante por los tratados comerciales que tiene la Unión Europea. Si la compañía no es europea y la producción no es europea, no se pueden acoger a los beneficios de los tratados comerciales. La cuestión, que así como pasó con Iberia y British Airways, que tuvieron que elegir si desmembrarlo o no, o dónde se iban a hacer la reunión de directorio, en el caso de Unilever es uno de los pocos que ellos están tratando de mover la administración central exclusivamente al Reino Unido. Para colmo, el tratado de doble tributación entre los Países Bajos y el Reino Unido no tiene el típico artículo 4, que es el tie-break rule, para decir dónde es residente, porque Unilever hasta ahora venía teniendo reuniones, una en los Países Bajos y otra en el Reino Unido, sino que tiene que ser de mutuo acuerdo, y no están llegando a un acuerdo entre ambos fiscos, cuestión que se está discutiendo en la legislatura, la posibilidad de establecer una especie de exit tax, de decir, bueno, te has tomado muchos beneficios fiscales en todo este tiempo por ser considerado residente de los Países Bajos, ahora estás moviendo tu administración al Reino Unido, estás despidiendo gente, bueno, devolver esos beneficios. Es bastante controvertido, pero es un tema de actualidad, de mucha actualidad.
En cuanto a deducciones, no hay un slide de eso, una diapositiva, porque realmente es bastante intrincado, pero es muy interesante cómo funcionan las deducciones. Las compañías se lo pueden, eh, más que nada cuando es deducciones que provienen de una relación de empleo. Las deducciones funcionan en doble vía. Para el empleado, para el empleador, o sea, hay un poco que aporta el empleado, el empleador y el Estado. Si el empleador ayuda o financia, por dar un ejemplo, a un empleado a comprar a partir del año pasado una bicicleta eléctrica, además de la financiación, obtiene una deducción. Y el empleado obtiene una bonificación y el Estado paga la diferencia o ayuda en la financiación al que vende la bicicleta eléctrica. Los sistemas de deducciones son muy intrincados. En algunas situaciones no hay topes, en otros sí, por ejemplo, en lo que es crédito hipotecario, vivienda, pero es un sistema, un mecanismo bastante complejo, pero que realmente en lo que es en la relación de empleo, pero que funciona increíble, porque promociona, se tiene finalidades extrafiscales, promocionan la vida sana o el cambio climático, tecnológico, pero tiene ese tipo de orientación. Yo no sé si voy por rápido, si quedó algo en el tintero, me dicen. Impuesto del valor agregado, este es más mi especialidad, me toca más lidiar en el día a día con el IVA. El IVA es bastante interesante en Europa, porque, bueno, obviamente, así como el impuesto a la renta tiene, además de las regulaciones locales, o sea, de la ley sobre el impuesto a la renta neerlandés, obviamente que hay directivas europeas, consejos, cuestiones que son vinculantes o no. Si se quiere traspolar cómo funciona la Unión Europea, vendría a ser un poco, por el tema de las jurisdicciones, cómo funcionan las provincias argentinas en cuanto a la coordinación tributaria. Y es interesante en el caso del IVA porque la sexta directiva no solo regula, sino que además los países aportan a la Unión Europea en función de lo que recaudan por IVA. Entonces, más recaudan, más tienen que aportar. Entonces es un doble juego. Algunos países quieren recaudar más y otros tratan de sacarse encima contribuyentes porque se los conocen como contribuyentes netos, en el sentido que ellos aportan más a la Unión Europea de lo que reciben de la Unión Europea. En cuanto a los sujetos pasivos del IVA, es bastante amplio el concepto dentro del marco que le deja la sexta directiva, es bastante amplio el concepto que tiene los Países Bajos. Ellos hablan vendría a ser la traducción IDERIN, anyone, cualquier persona, física, jurídica o asimilable, fideicomiso, joint venture, unión transitoria de empresa, que desarrolle una actividad económica independiente y que efectúe transacciones gravables. Es sumamente amplio el concepto de sujeto pasivo en cuanto al IVA. Los Países Bajos se toman o hacen uso de la opción de un régimen simplificado que no es como nuestro monotributo. Los Países Bajos, Francia también tiene el mismo, en el cual ellos lo que dicen es lo siguiente: si usted es un sujeto que se está dedicando a una actividad económica independiente y hace transacciones hasta 20.000 euros anuales, no tiene necesidad de registrarse, no tiene necesidad de emitir facturas, puede vender sin incluir el IVA, lógicamente. A su vez, los Países Bajos, otro tanto también pasa en Australia.
permite, inscribir grupos societarios en un IVA colectivo, o en un IVA de grupo, no solamente en el impuesto a la renta. Esto genera un poco las delicias con el tema del precio de transferencia, con la trazabilidad entre las transacciones intragrupo. Pero bueno, esto es parte de los beneficios que da los Países Bajos a las compañías que se consideran residentes. Las transacciones grabadas en general son 4, en realidad en los Países Bajos terminan siendo 2. De nuevo por los beneficios. La transmisión de bienes... Perdón, Agustín. Sí. Te quería hacer más que nada sería interesante que expliques lo que vos ya hablás de la sexta, que a lo mejor no se conoce en Argentina, que es la sexta cuando vos hablás. Sí, la sexta directiva que luego tiene un montón de reformas, es una directiva, es un acuerdo que se realiza en la Comunidad Europea, en 1969, y da los lineamientos, da los lineamientos generales. Es una especie, si uno lo quiere pasar a Argentina, un poco la ley de coparticipación o convenio multilateral, y da los lineamientos. Por ejemplo, qué se puede grabar, en este caso, quiénes pueden ser considerados o no como sujetos pasivos, opciones. Hay cosas que son obligatorias y otras cosas que quedan en cada uno de los países. Por ejemplo, los Países Bajos hace opción a ese régimen simplificado. Lo llaman régimen simplificado, que en realidad no es ningún régimen, sino que implica que es un régimen de exclusión. También dice, bueno, todas las actividades van a ir a una alícuota general, que es la siguiente, más fácil, eso sí lo puedo hacer, ahí está. A la sexta directiva habla de las alícuotas y el periodo fiscal. Todas las actividades, dice, pueden ir a una alícuota general. La alícuota general pone topes mínimos y máximos. Dice tope mínimo de 15% y un tope máximo del 27%. Hungría, por ejemplo, tiene 27%, Luxemburgo tenía 15% hasta hace poco, lo subió a 17%, Alemania, que tiene 19%, por la pandemia el año pasado, en el segundo semestre lo redujo a 16%. Eso genera una competencia. Las alícuotas reducidas pueden ir del 9 al 5%, o perdón, del 11 al 5%, pero las actividades que pueden ir a alícuota reducida están tasadas. No es que algunos países pueden optar, decir, yo quiero incluir minería. No. Son actividades que están específicas. Por ejemplo, educación. Algunas tienen la opción de que los países, los estados lo pueden incluir o en la alícuota reducida o en la alícuota exenta. La general, los que están en la general es obligatorio. Las actividades que están es opción de un país incluir algunas, todas o ninguna de las actividades que están reducidas, lo mismo con exento. Por ejemplo, en reducida está educación o publicaciones, diarios, productos de alimentos para ganaderos, o sea, para alimentos para cerdos, vaca, para animales de consumo humano, bueno, exentos alimentos y bebidas, la educación en sí, no los materiales de educación, los diarios o libros. Eso lo fija la sexta directiva. También fija los periodos fiscales que puede tener. No es que habla de anticipos de la sexta directiva, sino que los periodos fiscales, y que eso también queda a decisión de cada uno de los estados. El periodo puede ser mensual, según la sexta directiva. Puede ser mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual o bianual. En el caso, por ejemplo, de Dinamarca, Dinamarca dice, bueno, el que es una startup, un emprendedor, se registra, tiene primer periodo fiscal 2 años. Si se registró el 1 de enero del 2021, va a tener que abonar
en enero del 2023. No obstante, eso siempre tiene que estar sujeto a una cuestión relacionada a la cantidad del monto, a la facturación. Entonces se puede ir ajustando. Entonces por ahí siempre uno que se registra en alguno de los países tiene la opción de decir, sin perjuicio que tengo el derecho de tener un periodo bianual, quiero el mensual. Algunos países, por ejemplo, los Países Bajos nada más tienen mensual, trimestral o anual. No tienen más opciones. Otros países tienen una amplia gama de periodos fiscales o de anticipos. En general, la gran mayoría de los sujetos abonan el impuesto trimestral en los Países Bajos. Los que abonan anual son aquellos que acaban de salir del régimen de exclusión, hasta 20.000, y los que presentan mensual son aquellos grandes compañías que tienen, o grandes contribuyentes tienen o tuvieron presentaciones mayores a 15.000 euros cuando era trimestral. Las transacciones grabadas, también incluido en la sexta directiva, transmisión de bienes, provisión de servicios, transacciones intercomunitarias, que en rigor no está grabado, y las importaciones, que en otros países está grabado, pero los Países Bajos, entre otras, es las ventajas que dan y beneficios a las compañías, no lo termina grabando. En la transmisión de bienes, se considera bien toda cosa tangible, ya sea mueble o inmueble. Incluye también los derechos sobre inmuebles, cuando hay una cesión de hipoteca. Lo de los inmuebles, una diferencia que hay con Argentina, no sé si sigue estando así, yo a Argentina me he ido en 2017, pero hasta donde me acordaba, el IVA no solo se aplica a la primera venta en el desarrollo, sino que entre vendedor y comprador se puede optar, tiene que haber el consentimiento de ambos para incluir el IVA en esa transacción, siempre y cuando el comprador lo utilice para fines económicos o que va a generar a posteriori IVA. También hay una cuestión que regula la sexta directiva, que es lo que ahora al final voy a comentar que se está tratando de hacer alrededor de la Unión Europea, que es donde más, este es el foco principal de evasión, que es la triangulación. Es decir, un sujeto B que se encuentra en los Países Bajos le vende a otro sujeto C que se encuentra en Alemania un bien que está en poder, en el almacenamiento y a disposición de A, y A se encuentra en Luxemburgo, y A se encarga de hacer la transferencia, la logística. O sea que ese bien va de Luxemburgo a Alemania. Que se considera que la transacción se hizo efectivamente entre A y C. B no participó. No obstante lo cual, o sea, A a B hace factura 0 y B a C hace factura 0. Se declara en unos casilleros especiales que hay en la declaración jurada, pero lo que generalmente pasa es que B le vende a C y A desaparece. Se cobra el IVA y cuando le tiene que pagar, desaparece. Porque también se hace muchas... es un tema más complicado, pero hay almacenes fiscales, pero no aduaneros, sino de IVA. Es mucho en lo que vendría a ser como una triple frontera en una provincia que se llama Limburgo, Maastricht, donde se hizo el tratado. Hay muchos almacenes muchos de automóviles, es mucho también triangulación con automóviles entre Bélgica y Alemania. Eso es donde más está la Unión Europea tratando, y el VERAS también tratando de evitar la evasión, pero básicamente en esos almacenes uno puede tener bienes, si no salen de esos almacenes fiscales, termina habiendo una triangulación entre el anterior en la cadena de distribución y el consumidor final. La prestación de servicios es definido por la negativa. O sea, es cualquier transacción onerosa
que no es una transmisión de bienes. Las transacciones intracomunitarias es la transferencia de bienes o provisión de servicios entre distintos estados de la Unión, que componen la Unión Europea. Hoy por eso son 27. Y hay dos tipos. Lo llaman Intracommunity Supply e Intracommunity Acquisition. La provisión y la adquisición. ¿Por qué digo esto? Porque al no ser más exportación, al ser la Unión Europea un mismo espacio aduanero, un mismo mercado común, además del IVA, se suele presentar, dependiendo de los topes que tiene cada país, dos declaraciones juradas que se llaman, una SL y otra Intrastat. La primera es en la cual se informa las transacciones intracomunitarias, haya o no movimiento de mercaderías, es decir, aquellas transacciones que implicaron que uno transfirió o adquirió bienes o servicios, y en el Intrastat, que se presenta en cada país, siempre se presenta a la antigua autoridad aduanera, que vendría a ser una especie, en Provincia de Buenos Aires es una especie de COT, pero COT final, sino es una declaración en la cual uno informa el movimiento de mercaderías intracomunitario. Eso para tener una noción estadística y para hacer el control luego de cuánto aporta cada país. Y por último están las importaciones, el IVA sobre la importación, que es el ingreso. La importación es un tema porque es el mismo espacio aduanero, la Unión Europea, pero la importación hay una importación en los Países Bajos, es cuando una mercadería ingresa a la Unión Europea a través de la zona geográfica continental de los Países Bajos. Entonces ahí, técnicamente, se debería pagar el IVA sobre la importación, pero los Países Bajos, como Bélgica, como Francia, tienen un sistema está la opción para los países de diferimiento, es decir, no se paga cuando se hace el despacho de aduana, cuando se hace la salida, sino que se traslada cuando se hace la primera transmisión consumidor final o al siguiente la cadena. La diferencia en los Países Bajos, por lo cual hace más atractivo Rotterdam con otros Amberes en Bélgica, en Francia o Nantes, es que es mucho más fácil establecer el sistema de diferimiento en las importaciones. Aparte que Rotterdam tiene ubicación, es un puerto, es 3 veces más grande el puerto que la ciudad, ya está mucho más asentado, pero es mucho más atractivo. Entonces, en definitiva, uno termina, la conclusión en IVA y en el impuesto a la renta es que uno termina abonando en los Países Bajos las transacciones domésticas en general, o la renta doméstica y las transacciones domésticas, porque lo que hace los Países Bajos es que lo que venga de afuera, que lo que va afuera a otra jurisdicción, prácticamente queda excluido. Perdón, hay una cosa más, en las transacciones, acá está, el lugar donde se efectúa la transacción, es de la complicación que hay cuando uno hace, esto lo regula la sexta directiva y me da pie a lo que se viene en la Unión Europea en general. ¿Dónde se efectúa la transacción? Nosotros tenemos en Argentina, tenemos el convenio multilateral, tenemos la presentación, los coeficientes, ingresos, gastos, etc. ¿Cómo se hace, cómo se armoniza? En las operaciones que son domésticas, o sea, que es lugar de salida, es muy importante que los dos puntos que se considera por la sexta directiva es el lugar de origen de la mercadería, no donde uno hace la transacción. O sea, uno puede tener la administración de una sociedad o la persona física puede estar en los Países Bajos, pero si la mercadería está almacenada en Bélgica, el lugar de origen es Bélgica. Esto pasa mucho con los que venden a través de Amazon, porque Amazon o eBay, pero Amazon es el más grande, mueve la mercadería en los distintos almacenes. Entonces siempre
El lugar de origen es dónde está la mercadería. Si el lugar de origen, los problemas se dan más que nada en venta de bienes. Si el lugar de origen y el lugar de destino es en los Países Bajos, es una transacción doméstica, no hay mayor problema. El gran problema viene cuando son transacciones intracomunitarias. El principio general es que es el lugar de origen de la mercadería. El principio general hasta el 30 de junio, que es donde parte, donde estaba almacenado. Entonces, si uno almacena bienes, por más que es una compañía de los Países Bajos y almacena bienes en Luxemburgo, se tiene que registrar, esto es hasta el 30 de junio, en Luxemburgo y obtener el número de IVA, solamente IVA, de Luxemburgo. Pero esa excepción, ese principio tiene dos excepciones. Uno, cuando el contribuyente opta, o el sujeto pasivo opta por registrarse en el otro país. Y el otro, cuando excede un umbral de ventas a distancia. Es decir, yo de los Países Bajos estuve vendiendo a Francia, y si vendo más de 30.000 euros anuales desde los Países Bajos, desde cualquier otro almacén hacia Francia, yo ya no puedo decir que estoy vendiendo con el IVA de los Países Bajos, sino que tengo que entrar a aplicar el IVA francés. ¿Por qué es esto? Vuelvo a lo de la sexta directiva y lo de las alícuotas. Cada país puede elegir una alícuota, tiene unos topes máximos mínimos. Hungría tiene el 27, es el que más grava. El año pasado muchas compañías empezaron a vender desde Alemania. Alemania había reducido su alícuota a 16%, y vendían de Alemania, que tiene una cierta proximidad con Hungría, al 16%. Entonces el mismo producto que en Hungría está al 27%, en Alemania al 16%, y solamente por IVA había al consumidor final había un descuento, una ventaja comparativa en el precio de un 11%. Para que no haya esta clase de abuso, está la cuestión del umbral a ventas a distancias, que en todos los países es 30.000 euros, alguno que otro habrá de 35.000 euros, excepto Alemania, que tiene el máximo, o sea, mínimo puede ser 30.000 euros, que un país puede decir, si usted me vende a distancia a mi país 30.000 euros anuales de cualquier otro país, se tiene que registrar en mi país. En cambio, Alemania aplica el otro tope, el opuesto, el máximo, porque Alemania, como es uno de los contribuyentes netos a la Unión Europea, no quiere tener más contribuyentes. Entonces, son distintas abordajes que uno puede ver entre los países. Hungría es muy duro, es muy difícil que las compañías que son húngaras, que tratan de vender de Hungría hacia afuera, todas realizan la opción, si venden de Hungría a Alemania, dicen directamente antes de hacer la primera transacción, yo quiero estar registrado con el número de IVA, quiero aplicar el IVA alemán, el del 19%. Si no, está perdiendo. Es difícil, la competencia, al ser muy grande el mercado común, pierde potenciales clientes. Lo que se viene ahora, en cuanto al IVA, es una modificación. Hasta el 1 de julio está el Mini One Stop Shop, MOSS, M-O-S-S, las siglas en inglés, que era un sistema simplificado que se creó hace un montón de tiempo en la Unión Europea. Empezó con unas ideas en 2003, 2005, pero más que nada 2015, para la prestación de servicios digitales, en el cual, como no había una presencia física, y en algunos casos eran compañías europeas, en otras eran compañías que venían de los Estados Unidos, lo que hacían es, bueno, usted se tiene que registrar en un país, obtener un número de IVA europeo, pero tiene que gestionarlo a través de un país. El IVA, perdón, los números de IVA en Europa son, siempre comienzan por las dos letras del prefijo ISO que indica el país.
S para España, NL para los Países Bajos, B larga E para Bélgica, pero en este caso EU. Y después una cantidad de cifras que va variando, depende del país. Entonces este MOS, que era hasta el 30 de junio, es solamente para servicios digitales, Netflix, educación online, software, videojuegos, uno se inscribía, se registraba en un país, en general por la facilidad que tenía el portal en Irlanda, es donde más van, y la rapidez aparte que uno tiene para registrarse con el fisco irlandés. Y luego uno tenía una planilla para hacer la declaración jurada e iba asignando. No coeficientes, o sea, es similar si se quiere a lo del convenio multilateral, no coeficientes, pero sí el monto de transferencia. Entonces uno comenzaba, Austria, tuve tantas ventas, este es la alícuota de IVA, tanto. Y así sucesivamente. Alemania 19%, Francia 20%, Países Bajos 21%, España 21%, Dinamarca 25%, y va agregando. Entonces, al final aparecía un número y uno le abonaba al fisco irlandés, y luego el fisco irlandés se encargaba de repartir en función de la declaración del contribuyente dichas sumas. Y queda en cada fisco en particular controlar si la exactitud de la declaración jurada, porque eso también generaba rispidez, es decir, bueno, Irlanda anda a controlar si me declaró, hubo casos que decía Polonia, controlar si me declaró bien, si efectivamente a mí me corresponde. No, entonces se decidió que cada fisco, y las correcciones se hace con cada fisco en particular si es con un solo país. Ahora lo que cambia, a partir del 1 de julio, iba a empezar a partir del 1 de enero, pero se cambia en virtud del coronavirus y la adaptación del sistema, es el One Stop Shop. El One Stop Shop va a ser no solo para servicios digitales, sino para todos los servicios. Va a ser también para la transmisión de bienes, pero consumidor final, el B2C. Hay mucha diferencia en lo que es B2B, B2C, o sea, entre compañías y entre sujetos registrados, IVA inscripto, debe ser, consumidor final. Y más que nada es para adaptarlo a los que son conocidos como marketplace, Amazon, eBay, todas esas ventas. A partir de ahora va a ser el mismo sistema. No es necesario tener tantos números de IVA. Lo que pasa ahora es que si uno es una compañía de Países Bajos y almacena bienes en Polonia porque le interesa el mercado polaco, lituano, letonio, o sea, del Báltico y de Escandinavia, o en España, por los países del sur de Europa, o en Grecia, para Croacia, Italia, entonces uno necesitaba tener un IVA por cada uno de esos países donde almacenaba bienes, más el IVA si se excedió en el umbral de venta en otro país. Entonces era una colección, una compañía que por ahí tenía una oficina, tenía 5 números de IVA. Ahora lo que no va a ser necesario más eso, sino que una compañía tiene un número de IVA y va a presentar la declaración jurada, considerando todos los países, pero cambia el principio. Ahora el principio va a ser el lugar de consumo, el lugar de destino del bien o de la provisión de servicio, donde se aprovecha el servicio, no lugar de la prestación o donde se realiza. Pero también tiene de nuevo umbrales de venta. Si uno vende demasiado de un país hacia el otro, cambia al lugar de origen. La realidad es que se supone que técnicamente el 1 de julio comienza este sistema. Países Bajos pidió una prórroga de 6 años el fisco para adaptar todo el sistema. Es bastante complejo, es bastante ambicioso la planificación, va a cambiar absolutamente, va a simplificar y va a cambiar todo. Alemania pidió 6 meses más, pidió empezarlo en el 2022. Entiendo yo que va a empezar el 1 de julio, a como de lugar, la Unión Europea está haciendo mucha presión. Y una cosa más que les quisiera agregar, porque este One Stop Shop viene a cuento, a correlación del Brexit. ¿Qué es lo que va a pasar con el Brexit? Un poco el sistema que tiene el Reino Unido ahora con la gestión del IVA, o de aquellos
compañías, empresas europeas o personas físicas que comercializan con el Reino Unido. Aquellos que comercializan con el Reino Unido a través de un marketplace, nuevamente Amazon, eBay, lo que sea, creo, Cdiscount, no, Cdiscount es francesa, bueno, hay muchos, cada país tiene el suyo. El que va a realizar, va a haber una suerte de triangulación, lo que mencionaba de A, B, C. Lo que va a pasar es que uno se tiene que inscribir en el IVA británico, lo que no va a implicar, en principio, si uno vende a través de Marketplace, que genere un establecimiento permanente, pero le va a facturar a Amazon a 0%. Y Amazon es el que le emite la factura en el mismo momento. En realidad Amazon tiene un sistema de emisión de facturas. Amazon le va a generar al vendedor automáticamente una factura del vendedor a Amazon con una alícuota 0% y Amazon al consumidor final a la alícuota del 20%. Entonces, la transmisión o la operación se va a dar entre Amazon y el consumidor final. Y si hay una devolución, va a ser lo mismo. Lo que sí, el Reino Unido tiene un régimen simplificado si uno realiza una exportación desde la Unión Europea o Argentina mismo, si puede ser, e importación al Reino Unido. Si el envío, no el precio unitario, si en el envío no excede las 35 libras esterlinas, no hay necesidad de inscribirse como importador, no hay necesidad de pagar el IVA sobre la importación. En cambio, si excede 35 o 135, ahora, porque lo estaba levantando, creo que 135. Ahora, en cambio, si excede 135 libras esterlinas, se tiene que inscribir como importador y pagar el IVA sobre importación, a menos que aplique al diferimiento en la importación, que al igual que en los Países Bajos es básicamente prestar una caución, tener un agente aduanero, etcétera, etcétera. Son distintos, básicamente el Reino Unido optó por ir ante una sola ventanilla, delegar todos los problemas a Amazon, y la Unión Europea se mantiene en cada uno se tiene que arreglar a sí mismo. El gran problema con el sistema del Reino Unido es ¿qué pasa si uno no vende a través de Amazon, sino en su propia página web? Y uno almacena, el control ahí es más deficitario. El gran problema de la Unión Europea es que a la vez del One Stop Shop, del OS, está el IOS, Importation One Stop Shop, en el cual ellos redujeron la franquicia por la cual uno no tiene que, a 25 euros, por la cual uno no tiene que abonar el IVA sobre la importación, pero los requisitos son muchos. El agente aduanero básicamente no solamente es responsable es responsable por el total, no tiene un límite, la responsabilidad no está limitada al monto del envío o al monto del impuesto, sino el total del envío, más una responsabilidad civil, penal, criminal. Directamente a la empresa donde trabajo decidieron no ofrecer ese servicio de Importation One Stop Shop. Pero bueno, se me avecinan tiempos interesantes en materia de tributación del IVA. Y una última cuestión, perdón, que sucede alrededor del mundo y nosotros estamos trabajando, y creo que lo mencioné al principio. A fines del año pasado tendría que haber salido en el OCDE del modelo del tratado para el impuesto a la renta digital, que España, Francia lo está tratando de implementar, España lo tiene en vigor, India ya lo tiene desde el año pasado, nosotros estamos trabajando con eso. Los Países Bajos lo tiene en tratativas, la realidad fue que Estados Unidos se fue en un momento, se fue entre comillas, se fue Trump, creo que no sé si las elecciones estaban decididas o antes de las elecciones, había amenazado con poner sanciones comerciales, aquellos países que decidiesen seguir, todos los países dijeron nosotros pensamos seguir y cumplir con la acción 1 del BEPS.
Hace poco Biden dijo es necesario tener un acuerdo sobre la renta mundial, una especie de declaración mundial a impuesto a la renta. Al parecer ese es el nuevo abordaje de los Estados Unidos. Francia es el primer país europeo que fue decididamente a tratar de imponer este impuesto a la renta digital. Tiene un gran problema, porque ellos dicen que tienen que abonar impuesto digital y se superpone con los que están con este sistema MOS, Mini One Stop Shop, que ahora va a cambiar, que para o sea, aquellos que prestan servicios digitales y no tienen ningún tipo de establecimiento permanente en Europa, no pueden, no es que no tienen necesidad, no pueden registrarse como contribuyentes individuales en uno de los países. Entonces Francia, por ejemplo, le dice Spotify, usted se tiene que registrar, o yo conozco el caso, Rakuten, el que está en la remera del Barcelona, y si ustedes se tienen que registrar como contribuyente al impuesto a la renta digital en audiovisual, la llaman, porque en Francia solamente toma los casos de streaming, se tienen que registrar en este impuesto. Y Rakuten lo que le dicen, nosotros no podemos hacerlo, porque si no, automáticamente quedamos fuera del sistema simplificado. Queremos cumplir con ustedes, pero nos tienen que habilitar otra vía. La realidad es que Francia se anticipó demasiado, se arrebató, no quisiera decir, en tratar de establecer, de ejercer presión y tratar de buscar ese tributo, y está teniendo un problema. India, por otro lado, comenzó el Equalization Levy y recauda lo que recauda. Si uno se inscribe bien, y si no, cuando aparece, ellos van adelante, tienen otro tipo de problemas. Pero bueno, es algo que se viene, España también lo está tratando de implementar, y los otros países están, Alemania, Países Bajos, están viendo cómo viene el desarrollo con Francia, con España, cuál es la experiencia de cada uno de ellos. Bueno, Agustín, realmente ha sido un paseo por toda Europa que nos has hecho. Hemos aprendido un poco de cada lugar, realmente muy interesante. Seguramente te vamos a estar convocando próximamente para hablar sobre algunas otras realidades del mundo. Así que en lo personal te agradezco mucho, bueno, porque hayas estado hoy con nosotros. Y bueno, seguimos seguramente en contacto. No sé, Carlos, vos, ¿qué decís? No, totalmente de acuerdo con vos, Gaby. Quedé impresionado porque nos permitió en este momento, donde es tan difícil el de tener una comunicación, salvo desde el punto de vista digital, obtener la cantidad de datos que nos aportó Agustín y la profundidad y actualización de la información. Así que, Agustín, fue redondo tu exposición y esta posibilidad de que nosotros podamos, ya con esta inauguración de seminarios, partir de algo que lo convierte a este posgrado en algo ambicioso, que es de tener información al día de todo lo que está sucediendo con las administraciones tributarias y con los impuestos a administrar. Muchas gracias, Agustín. Excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad y la posibilidad. Espero que sea de utilidad para todos aquellos que estén en posgrado o que tengan la posibilidad de verlo y escucharlo. Y insisto, muy agradecido por la oportunidad, Gabriel y Carlos, y estoy a disposición para lo que sea. Lo que pueda llegar a ser de utilidad, por ahí lo mío es más de experiencia o de lidiar con fisco de alrededor del mundo. Eso se nota que tenés el día a día, sí, no claro. Solamente la cuestión teórica, sino la práctica. Claro, exacto. Eso no se da en todos los expositores, porque generalmente los expositores somos muy teóricos. Exacto. Y a lo mejor nos manejamos mucho con normas, y vos lo que hablás es de la práctica de esas normas, cómo se implementan.
Por eso creo que fue una exposición realmente muy importante y te pido, Gaby, que hagas hincapié en que ya en esta próxima reunión se pueda mostrar no solo en el posgrado, sino también en la especialización y en la tecnicatura, porque creo que todos ellos merecen conocer estos datos y este conocimiento que ha transmitido Agustín para todo el alumnado. Claro que Gracias sí. nuevamente y valioso todo lo que has aportado. Muchísimas gracias. Sí, yo quedo a absoluta disposición y encantadísimo en lo que sea. Bueno, la dispositiva obviamente es luz, el armito, material. De lidiar con, con los fiscos de distintos países es una charla entera de cuestiones, pero los aburriría, si sigo ahora los aburriría, pero sí, No, perfecto. Vamos a hacer otra seguramente, Agustín. Quédate tranquilo que vamos a hacer otra y por ahí vamos a hablar sobre otros países. Por ahí nos vamos sí. Yo sé que vos hablaste de Vietnam hasta donde se te ocurra del mundo porque tenés tratado con todos. Así que Sí. seguramente vamos a hacer otra un poquito más adelante. Ahora, bueno, te agradecemos a vos y bueno, y a todos los alumnos. Nos estamos viendo los próximos días con otro nuevo seminario que vamos a tener desde España. Así que gracias a vos por estar, gracias también Carlos. Y bueno, nos estamos viendo con todos ustedes en estos próximos seminarios que vamos a tener de acá en adelante. Gracias a todos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.